Y es uno de los temas por estos días porque ya tiene fecha también la Convención Nacional. Él nos va a decir cuándo se va a realizar y vamos a hablar al respecto de eso, entre otros temas. Primero los saludamos, el equipo de la mañana de UNJU Radio los saluda. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Pero qué alegría estar con ustedes de nuevo, Bueno, lo mismo decimos, porque justamente le estábamos contando a la audiencia, ya tiene fecha la Convención Radical, ¿no? Absolutamente, el día 12 del mes próximo estamos efectuando justo 2 días antes de que venza el plazo para la presentación de las alianzas, ¿no es cierto?, que vayan a competir en las PASO. Así que para nosotros es un avance importante. Antes, aparentemente, con una definición, yo diría, no formal, se van a reunir a los equipos económicos en Córdoba, en principio, para, yo diría, definir contenidos. ¿Por qué? Porque contenidos y propuestas, ¿no es cierto? Yo reconozco que a mí me da una suerte de pudor hablando de temas internos, de estar hablando de temas electorales, cuando objetivamente la agenda de la gente hoy pasa por, bueno, la situación económica, la inflación, los precios, los salarios que no alcanzan, por un lado, y por otro lado la inseguridad, ¿no es cierto? Esa es la agenda de la gente. Pero claro, también hay un cronograma electoral dentro de el cumplimiento de los tiempos democráticos, ¿no es cierto?, que hay que cumplimentar y que lógicamente los partidos políticos como herramienta central del sistema son los que tienen que darse sus pasos y sus metodologías para llegar de la mejor manera posible a la alternativa que se le va a plantear a la sociedad. En la Convención Nacional básicamente se tocan, yo diría, 3 temas seguros, ojalá un cuarto. Ajá. Y acá usted me va a interpretar bien y los oyentes también. El primer tema, obviamente, es netamente... Tiene que aportar ingeniero, se nos cortó ahí. Disculpe porque justo ahí hubo una interferencia y nos iba a contar el primer punto. A ver si lo puede repetir. El primer punto desde ya es la definición de la política de alianza, que tiene que ser ratificada, lógicamente aprobada en términos formales de acuerdo a nuestra Carta Orgánica por la Convención Nacional, que es el máximo organismo para esta cuestión. Aquí hay alternativas, ustedes imaginarán, es ratificar lo que es actualmente Juntos por el Cambio o una alianza alternativa que puede darse a partir de 2 situaciones. La crisis que hoy está viviendo la alianza opositora o una ampliación con nuevos actores que quieran sumarse. Esto no lo sabemos. Por eso está entre expectativa hay al respecto sobre este primer punto. El segundo punto es los mecanismos de funcionamiento de la alianza que sea presentada, ¿sí? Y aquí también es importante porque de alguna manera hay una experiencia que fue muy triste. Usted recordará en lo que fue el gobierno de lo que creo en aquel momento se denominaba Cambiemos, donde se armó una alianza electoral que a lo sumo después en la práctica llegó a ser una alianza parlamentaria, pero nunca una alianza de gobierno. Claramente, el propio presidente Macri en aquel momento, después de ocurrida la Convención Nacional Histórica, aquella de Gualeguaychú, que tantos dolores de cabeza nos ha dado a algunos, dijo explícitamente que él había ganado y que por lo tanto iba a gobernar eligiendo él quienes iban a ser los ministros y decidiendo él las políticas. Muy bien, esto es lo que no se quiere repetir. Entonces, en función de esto, yo diría, este punto es importante. El tercer punto, desde ya, es el del programa, ¿cierto? Estamos hablando ni más ni menos de precisamente lo que debiera ser un programa de gobierno, que usted se imaginará la importancia que tiene, porque va a haber que hacer una convocatoria muy amplia al conjunto de la sociedad, no solo a los sectores políticos, sino a los sectores representativos del trabajo, de la producción, ¿no es cierto?, hasta de las universidades,
para lo que podríamos denominar un amplio acuerdo político, económico y social que permita sacar las leyes para reformas estructurales que son muy profundas y que requieren amplia mayoría parlamentaria. Por lo tanto, ese programa es clave. Y el otro punto que yo decía, ojalá podamos concretarlo, muchos tenemos vocación de que así sea, es el hecho de poder contar con una fórmula, un candidato a presidente radical. Y esto tal vez sea lo que a mucha gente le genera más expectativas, ¿no es cierto? Porque objetivamente nuestra democracia de partidos se ha ido transformando de a poco en democracias de candidatos, y muchos le prestan más atención al nombre que a los programas. Paradójicamente, vamos a estar trabajando en programas de gobierno y seguramente los medios van a reflejar más la puja que pueda darse en términos de candidaturas. Ingeniero... Bueno, esta es la realidad. Ahí estamos parados. Nosotros venimos desde ya avanzando y tratando de que todo el mundo en el radicalismo vaya comprendiendo esta necesidad de recuperar, construir autonomía para recuperar una identidad que obviamente se había ido perdiendo muy fuertemente en el partido durante el gobierno anterior, particularmente la presidencia de Corral, que fue el peor presidente en la historia del radicalismo. Ingeniero, ahora este cuarto punto que usted dice que ojalá se pueda tratar o lo puedan tratar, suena como muy contradictorio al primer punto, ¿no? A ver. ¿Me escuchó, ingeniero? Lo escucho, pero ¿por qué dice contradictorio? Porque si en el primero se va a tratar, si es Junto por el Cambio, la continuidad de Junto por el Cambio hoy por hoy, y también no analizar a ver si hay una alianza también con otros dirigentes que quieran sumarse, de otros sectores políticos que quieran sumarse, pero a la vez tratar también a ver si se puede fortalecer una fórmula radical, ¿no sería contradictorio? No, porque usted estaría planteando qué tipo de alianza sería y cuál sería la fórmula que usted plantearía para la PASO. Cualquiera sea la alianza que se termine constituyendo, la existente hasta el momento, una con menos actores o parte de menos actores, o una con ampliaciones, nuevos actores, usted va a tener que resolver la fórmula en los marcos de la ley electoral, es decir, participando en los pasos. Ingeniero, en relación a la definición de alianzas, ¿no? El PRO ya está analizando la incorporación de José Luis Esper. Y por otro lado también se habló de la posibilidad de Juan Schiaretti, ¿no? Del partido Juan Schiaretti. ¿Estos temas también se van a tratar? Yo creo que de aquí al día 12 los melones se van a seguir acomodando en el carro. Sí. Esta era una frase que usaba mucho Ricardo Balbín, que obviamente no le pertenece a él, pero que se usa en el campo argentino, pero que refleja a qué me estoy refiriendo. Sí. Cuando les estoy diciendo de la manera más elegante y eufemista que la definición de los actores es clave, donde puede haber parte de lo que hoy es Juntos por el Cambio integrando la nueva alianza opositora, y puede haber nuevos actores que se incorporen. Estamos dejando abierta la puerta a interpretaciones como las que ustedes están consultando. Bien. Otro tema tiene que ver con la definición de los candidatos. ¿Cómo se van a elegir los candidatos? Porque, bueno, tanto en el PRO como en la Unión Cívica Radical, digamos, hay quienes pretenden o por lo menos son precandidatos presidenciales. ¿Cómo se elige? ¿Van a utilizar la herramienta de las PASO? ¿Cómo va a ser eso? Yo estoy convencido de que el tema de las PASO fortalece a cualquier alianza que se presente a competir en las elecciones generales, pero además ordena las no solo miserabilidades patéticas que a veces se da en el análisis
candidaturas, sino además ordena también la calidad de los contenidos y la orientación hegemónica. Usted imagínese, por llevar un análisis, que triunfara en unas PASO opositora un señor como Espert. ¿Usted Sí. cree que es lo mismo que si triunfara la Unión Cívica Radical con una candidatura de Morales o de Manes? El contenido ideológico me refiero, y el contenido del programa de gobierno. Claro. Entonces por eso es importante. Nosotros entendemos que siempre fortalece, que siempre enriquece la participación de la gente. Venimos de una tradición en la cual las candidaturas dentro del radicalismo se elegían por internas partidarias, ¿no es cierto?, donde votaban los afiliados, donde los afiliados no se sentían extraños a las decisiones que se adopten, sino partícipes de esa, y la verdad es que estamos extrañando eso. Hoy se ve, ingeniero, casi un coqueteo entre algunos precandidatos y la gente del PRO. Estoy hablando de los precandidatos del radicalismo y la gente del PRO. Y con algunos, y algunos más que otros. Pero digo, dentro de lo que usted observa, conversa, ¿no?, conoce, hay un fuerte posicionamiento del sector radical que quieren una fórmula del radicalismo pura, o están abiertos, usted cree, que la mayoría a esto de una fórmula, de compartirla con la gente del PRO? Mi deseo, desde siempre, es candidato radical a presidente, a gobernador, a intendente, encabezando la lista de legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este momento, en todas las experiencias que se vienen realizando en el interior del país, las elecciones que se van adelantando, usted lo habrá visto, tuvimos primero elecciones internas dentro del espacio que sería definido como la actual oposición hoy en el país. Acaba de ocurrir en La Pampa, candidato a gobernador y a vicegobernador radical, candidato a intendente de Santa Rosa y a viceintendente de Santa Rosa radicales. ¿Por qué? Porque previamente se le ganó al PRO, recuerdan ustedes, el grupo de Macalister y los que lo siguieron, ¿sí? Sí. Bueno, ustedes han tenido ahí en Jujuy una cosa bastante similar. Anteriormente había una alianza entre el radicalismo y siempre colocaba el vicegobernador, la gente más vinculada a Massa, ¿recuerdan? Sí. Esta última elección, que yo sepa, el gobernador y el vicegobernador son radicales. Así es. Ahí está. Entonces, está habiendo objetivamente una necesidad de afirmar una identidad radical que hay que recuperar. Por eso es la importancia, no es los candidatos, no es que nos neguemos a fórmulas mixtas. Nuestra aspiración es, a través de lo que en todo caso representa una fórmula, ir afirmando, reafirmando una identidad radical que hay que recuperar. Ahora, en algún momento el gobernador Morales dijo que podrían ir con fórmulas cruzadas o mixtas. Por supuesto, nadie niega la fórmula mixta. Estamos diciendo nuestra aspiración. Siempre hay escenarios de máxima y alternativas que no son de máxima, por lo tanto. Qué difícil va a ser, ¿no?, una fórmula, digo, si se da una fórmula mixta, trabajar un programa de gobierno que ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Para eso funciona la convención, para eso funciona también lo que hoy se conoce como la coordinadora, la coordinación de la Comisión de Economía. Pero digo, después ya cruzar con el otro sector, a ver cuál va a ser el programa, ¿no?, de gobierno que le van a presentar a los argentinos, si llega así una fórmula en conjunto con el PRO, por ejemplo, ya cambia el panorama. Allí hay que sentarse y me parece que merece otro tipo de análisis también, ¿no?, a ver qué es lo que realmente le quieren presentar al electorado. Obviamente, suscribo lo suyo, pero además es un ejercicio importante para esto que yo le comentaba que vamos a necesitar en términos de efectividades conducentes. Venimos asistiendo a un proceso en el cual
se pretende corregir los problemas de la macro operando sobre la micro. Y entonces aparece todos los días un conejo de la galera, un conejo distinto. Estuvimos con el fideicomiso de la harina para garantizar el pan en la mesa de los argentinos. Fracasó. Tuvimos cupos de exportación de carne para ver si bajaba el precio de la carne. Fracasó. Tuvimos precios cuidados, precios descuidados, precios justos, precios injustos, la que usted quiera. Ahora vamos a plantear esta creatividad que implica transformar al mercado central en agente importador de alimentos sin arancel. Bueno, todas cuestiones que están destinadas al fracaso, lamentablemente. Por eso la guerra contra la inflación se está perdiendo por goleada. Ahora, ¿por qué es esto? Porque lo que se necesita son reformas estructurales. Esas reformas estructurales necesitan leyes votadas con amplias mayorías parlamentarias. Esto que estamos analizando es un ejercicio en pequeño del ejercicio grande que va a haber que transitar para resolver los temas estructurales que tanto preocupan a los argentinos. La inflación hoy es ¿quién llega a fin de mes? Yo pregunto. Ahora, ingeniero, tengo entendido que Juntos por el Cambio tiene todo un equipo económico que trabaja en conjunto para definir seguramente las políticas y analizar lo que están observando, lo que pasa en la macro, en la microeconomía. Me imagino que eso... Diría hoy hay como 2 o 3 polos de los que estamos trabajando en esto. Por un lado, la Comisión de Economía de la Convención Nacional, que me toca seguir coordinando hasta que definan un nuevo coordinador, ¿no es cierto?, con los nuevos convencionales. Segundo, los economistas que están trabajando muy cerca de Facundo Manes, Marina del Proyecto, el Chico Rapalini de la Unión Industrial Argentina. Por otro lado, la Fundación ALEM, que sería la que depende, que está trabajando más dentro del ámbito del Comité Nacional. Todos estos sectores obviamente están, por un lado, avanzando en las propuestas, y por otro lado, para la definición pública de lo que hay que hacer, obviamente hay que saber qué país se recibe. Es muy distinto si caemos a hiperinflación, si esta semana o la que viene no se conoce si el Fondo Monetario Internacional nos gira los 100.600 millones de dólares que estamos esperando. Es muy distinto si la inflación se escapa, ¿no es cierto?, y el mes que viene la tenemos al 10 y el dólar lo tenemos a 600 o 700. Es decir, necesitamos saber qué país se va a recibir para definir más en detalle los programas. Cuando a mí me preguntan, ¿qué van a hacer los primeros días? Obviamente hay que hacer una amplia convocatoria. ¿Para qué? Para analizar qué países, dónde estamos parados y por lo tanto cuáles son las mejores propuestas para esa transición que necesariamente va a ser dura, pero que tenemos que enmarcarle en un programa de desarrollo que genere algún tipo de esperanza u optimismo a un país que cada vez está, diríamos, más con las ondas bajas, porque las expectativas, bueno, son las que ustedes conocen, ¿no es cierto? No son las mejores. Lo que son las cosas de la vida, ingeniero, ¿no? En aquella convención de Gualeguaychú, cuando se votó si iban con Massa o no iban con Massa, ¿no? Propuesta que después termina perdiendo. Mire hoy cómo fue, ¿no? El cambio que se dio también políticamente para aquel dirigente que estaba más cercano, parecía, ¿no?, al radicalismo. Absolutamente, o el hecho de haber dejado de lado lo que era los grupos que integraban UNEN o PAUNEN, como se quiera, el socialismo, Margarita Stolbizer del GEN, etcétera. Cómo han ido evolucionando estas cuestiones y cómo además empezó a marcar una suerte de inicio de descomposición de las orgánicas de los partidos políticos, porque usted bien dice, en Gualeguaychú se analizó un frente más amplio, con Massa incluido, y no lo que salió, que obviamente fue un pro hegemónico, que en ese momento el radicalismo, con su decisión, ayudó a que un partido vecinal pasara a ser una alternativa nacional. Hecho que yo no lo voy a perdonar en mi vida. Sin embargo, fíjese usted, en Jujuy el PRO prácticamente no existía y se terminó yendo en fórmulas que estaban más cerca del modelo que perdió en Gualeguaychú que del que ganó.
Ingeniero, usted dijo al arranque de la nota que antes de la convención se van a reunir en Córdoba. Sí. En esta reunión para definir, digamos, el contenido de la convención, ¿cuándo va a ser en Córdoba el encuentro y por qué se elige esa provincia? Es el próximo fin de semana, no este. Perdón, sí, este fin de semana. Sí. Este fin de semana. Y la idea no es solo que sea económico, sino es el conjunto de ideas que se van a trabajar, por supuesto, en comisiones, donde esencialmente la Fundación ALEM, la del Comité Nacional, va a presentar sus trabajos hasta el momento. Bien. Le mandamos un abrazo, ingeniero. Vamos a seguir charlando, le aseguro, en las próximas semanas, porque hasta la convención y después de la misma, ¿no?, va a ser interesante saber qué fue o qué va a resolver, ¿no? Si se van a poder analizar los 4 puntos o por lo menos los 3 primeros que usted también mencionó muy claramente. Los 3 primeros seguros. Uh-huh. El cuarto es aspiracional. Bueno, vamos a ver, ¿no? Seguramente que hay muchos, así como usted, que aspiran a lo mismo. Así que estaremos al tanto y gracias por la charla nuevamente, Por favor. Y este cuarto punto, esencialmente, lo que trata de marcar es la unidad partidaria. Estamos necesitando volver a dar una imagen de un partido nacional unido que interviene no solo en la política nacional, sino que da sus directivas y sus recomendaciones a cada realidad local. Lo que está pasando esto en las provincias que venimos relatando, sí. Las elecciones que han pasado y también en las que vienen. Un abrazo, gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, siempre es una alegría estar allí. Lo mismo, hasta luego. El ingeniero Miguel Ponce, economista, y en este momento sigue como coordinador de la Comisión de Economía en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.